¿Alguna vez has experimentado la sensación aterradora de caminar por un pasillo espiritual interminable, donde la oscuridad es tan densa y espesa que parece sofocar la propia esperanza de ver un nuevo amanecer? Existe un momento en la jornada de la fe, muchas veces evitado en las conversaciones de domingo, en el que el cielo parece transformarse en bronce impenetrable, y el silencio de Dios resuena más fuerte que cualquier tormenta, creando un vacío angustiante dentro del pecho. Tal vez estés viviendo exactamente esos días grises ahora, despertando en medio de la madrugada con el corazón acelerado, mirando el techo de la habitación y preguntándote con lágrimas en los ojos si tus oraciones están siendo escuchadas o si simplemente se disipan en el aire frío de la noche. Es un dolor invisible que no deja marcas en la piel, pero que hiere el alma profundamente, haciéndote cuestionar si has sido olvidado por el Creador o si cometiste algún error irreparable que alejó la presencia divina de tu vida. Esa sensación de aislamiento, donde la fe parece secarse y la alegría se esconde, es lo que los místicos llaman desierto, un lugar árido donde la brújula de las emociones falla y la única compañía parece ser la propia sombra de la duda y del miedo que insiste en susurrar que estás completamente solo en esta batalla. Pero necesito que respires profundo ahora y prestes mucha atención, porque no existen coincidencias en los planes divinos, y el hecho de que estés escuchando este mensaje exactamente hoy, en este día 14 de diciembre, es una señal de providencia. Hoy, la historia y la espiritualidad se unen para celebrar la memoria de San Juan de la Cruz, un hombre que no solo conoció esa oscuridad profunda, sino que fue forzado a vivir dentro de ella en las condiciones más terribles imaginables, encontrando allí el secreto que su alma tanto buscaba. Él descubrió, a través del dolor y del aislamiento, que la noche oscura del alma no es una señal de abandono o castigo, sino una invitación sagrada a un nivel de intimidad con Dios que la luz del día jamás podría revelar. Lo que sientes hoy como rechazo es, en realidad, una preparación mística. Lo que parece ser el fin de tu camino es solo una curva cerrada que antecede a la mayor revelación de tu vida espiritual. Este video no es solo un contenido pasajero, sino una respuesta a tu clamor, prometiendo entregar la llave que transformará ese sufrimiento paralizante en una escalera segura hacia el encuentro verdadero y transformador con lo divino. Si tu corazón anhela desesperadamente esa luz y sientes que necesitas un refugio seguro para tu alma cansada, te invito a realizar ahora un pequeño acto de fe y conexión espiritual. Deja tu me gusta en este video, no solo como un gesto digital, sino como una señal profética, un pedido de auxilio silencioso que dice: Señor, estoy aquí y necesito tu luz en medio de mis tinieblas. Al hacer esto, te unes a miles de otras personas que, así como tú, buscan sentido en medio del caos y declaran que a pesar del dolor, todavía existe una llama de esperanza encendida en el altar del corazón. Aprovecha también para comentar abajo una frase de afirmación que servirá como ancla para tu alma durante este mensaje. Escribe: confío en ti, incluso en la oscuridad. Al escribir estas palabras, estás profetizando sobre tu propia vida, rompiendo la autoridad del miedo y abriendo las puertas de tu entendimiento para recibir la sabiduría profunda que San Juan de Mindosín, la cruz, tiene para enseñarnos sobre cómo encontrar el amor de Dios cuando todo alrededor parece haber perdido el color y el sentido. Para comprender verdaderamente la magnitud de la esperanza que estamos a punto de descubrir, necesitamos primero retroceder las páginas de la historia y transportarnos mentalmente a la noche helada de diciembre de 1577 en las calles estrechas y antiguas de Toledo, en España.
Imagina la confusión y el terror de ser arrancado violentamente de tu casa, no por enemigos declarados de la fe o por ejércitos invasores, sino por tus propios hermanos de hábito, personas con quienes compartías la mesa y las oraciones diarias. San Juan de la Cruz, un hombre de estatura pequeña, pero de espíritu gigante, fue secuestrado bajo la acusación injusta de desobediencia, vendado y llevado a un lugar donde la misericordia humana parecía no tener permiso para entrar. No fue conducido a una celda común, sino encerrado en lo que servía como un antiguo armario o depósito sanitario de un monasterio. Un cubículo minúsculo excavado en la pared de piedra, con poco más de 1,5 metros de ancho, donde el techo era tan bajo que apenas podía estar de pie, y el espacio tan estrecho que sus piernas no podían estirarse completamente al acostarse. Allí, en ese espacio sofocante que olía a moho y olvido, fue dejado solo con la ropa que llevaba puesta, sin cambios, sin baño y sin dignidad, sumergido en una oscuridad casi absoluta que duraría 9 largos e interminables meses. Piensa por un instante en tu propio dolor actual, la sensación de traición, de injusticia y de opresión en el pecho que sientes hoy encuentra un eco profundo y doloroso en la experiencia física de este santo, que vio su mundo desmoronarse de la noche a la mañana. La realidad sensorial de aquella prisión estaba diseñada para quebrar la mente y destruir el espíritu de cualquier ser humano, una verdadera cámara de tortura psicológica donde el tiempo parecía haberse detenido. La única luz que entraba en aquel sepulcro en vida provenía de una grieta minúscula, alta y estrecha en la pared, permitiendo solo un rayo pálido de sol por breves minutos al mediodía. Lo suficiente apenas para que él pudiera leer el breviario con inmensa dificultad, forzando la vista hasta las lágrimas. El frío del invierno español penetraba en las piedras de la celda, congelando los huesos de Juan, que temblaba incontrolablemente con sus vestiduras finas y gastadas, mientras que, en el verano, el calor transformaba aquel agujero sin ventilación en un horno insoportable, donde el aire faltaba y el sudor se mezclaba con el polvo. La alimentación era escasa y humillante, consistiendo muchas veces solo en pan duro y agua, o algunas sardinas, tiradas en el suelo como si él fuera menos que un animal. Pero la tortura física era solo la punta del iceberg. La verdadera agonía era la soledad devastadora y el silencio opresor que lo rodeaban. Estaba completamente aislado de cualquier contacto humano, compasivo, sin noticias del mundo exterior, sin saber si algún día saldría de allí vivo o si sería dejado para pudrirse en aquella oscuridad hasta que su existencia fuera borrada de la memoria de los hombres. ¿Cuántas veces tú, en tu habitación oscura, has sentido ese mismo frío en el alma, esa misma sensación de que las paredes se cierran y de que el suministro de alegría de tu vida ha sido cortado, dejándote solo con las migajas de una esperanza que parece estar endurecida y vieja? Además de las privaciones físicas extremas, existía la humillación constante y ritual impuesta por aquellos que deberían ser sus hermanos en la fe, un dolor que hería mucho más profundo que cualquier látigo. Regularmente, Juan era llevado al refectorio del convento, donde, frente a todos los frailes que comían en silencio, era desnudado hasta la cintura y azotado despiadadamente, mientras soportaba las miradas de desprecio y juicio de aquellos que lo consideraban un rebelde peligroso. Las marcas en su espalda cicatrizaban mal, solo para ser reabiertas a la semana siguiente, creando un mapa de dolor en su propia carne. El enemigo de su alma susurraba constantemente en sus oídos que aquello era el fin, que su reforma espiritual había fallado, que sus amigos, como Santa Teresa de Ávila, no sabían dónde estaba o ya habían desistido de buscarlo. El aislamiento era total.
sin sacramentos, sin misa, sin confesión, sin una sola palabra de consuelo. Fue despojado de sus cargos, de su reputación, de su salud y de su libertad, quedándole solo la propia conciencia y el latido débil de su corazón. Es aquí donde su historia se conecta visceralmente con la tuya. Tal vez sientas que la vida, las circunstancias o incluso personas en quienes confiabas te quitaron todo, tu empleo, tu salud, tu matrimonio o tu paz, y ahora te encuentras desnudo ante la adversidad, expuesto y herido, preguntándote cómo es posible seguir respirando cuando todo lo que definía quién eras fue brutalmente arrancado de tus manos. Sin embargo, fue exactamente en ese escenario de horror donde la lógica humana diría que la fe debería morir sofocada, que la paradoja divina comenzó a manifestarse de forma misteriosa, en aquel abismo de silencio donde Dios parecía haberse retirado completamente. Juan de la Cruz fue forzado a enfrentar la realidad desnuda y cruda de su propia alma, sin las distracciones de los rituales, sin el confort de las posesiones y sin el aplauso de los hombres. Como nos recuerda el Salmo 88, él podría haber gritado: «Me has puesto en el abismo más profundo, en tinieblas y en las profundidades», sintiéndose como el salmista, un hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos. Pero la prisión de Toledo, con toda su crueldad, se convirtió involuntariamente en un útero sagrado. Fue allí, cuando los ojos del cuerpo no podían ver nada más que sombras, que los ojos del espíritu comenzaron a dilatarse para percibir una luz que no venía de fuera. La oscuridad externa, aunque terrible, sirvió para apagar las luces artificiales del mundo, obligándolo a buscar una fuente de iluminación interna que jamás se apagaría. Él estaba viviendo la verdad bíblica de que Dios habita en la nube oscura y que, a veces, es necesario que todas las otras luces se apaguen para que podamos finalmente percibir la presencia sutil y poderosa de la llama de amor viva. Lo que parecía ser una tumba estaba a punto de convertirse en el lugar de un nacimiento espiritual que cambiaría la historia de la mística cristiana para siempre. Fue exactamente allí, en el corazón de aquel abismo de piedra y soledad, donde el milagro de la transformación interior comenzó a suceder, no a través de un cambio en las circunstancias externas, sino por medio de una revolución silenciosa en la geografía del alma de San Juan de la Cruz. Cuando todas las distracciones del mundo fueron brutalmente removidas y los sentidos físicos no tenían nada más de qué alimentarse más que el dolor y la penumbra, el Espíritu del Santo encontró un camino secreto hacia la libertad que ninguna pared de piedra podría bloquear. Él se dio cuenta de que, mientras sus captores podían encerrar su cuerpo frágil y azotado, no tenían ninguna autoridad sobre el santuario interior de su corazón, donde la verdadera vida ocurría. La oscuridad de aquella celda, que inicialmente parecía un manto de muerte, se transformó gradualmente en un lienzo en blanco, donde Dios comenzó a pintar los colores de un amor que trasciende el entendimiento humano. El silencio, antes opresor y ensordecedor, dejó de ser un enemigo para convertirse en la música suave de una presencia divina que no necesitaba palabras para comunicarse. Fue una alquimia espiritual dolorosa, pero necesaria. El sufrimiento estaba excavando profundidades en su ser que la alegría superficial jamás lograría alcanzar, creando un espacio vasto y sagrado, listo para ser llenado por un torrente de gracia. ¿Logras percibir la semejanza con tu momento actual? Tal vez ese vacío que sientes hoy no sea un agujero, sino un espacio que está siendo preparado para recibir algo mucho más grande de lo que imaginas. El testimonio más impresionante de este giro sobrenatural es que fue justamente en aquel lugar inmundo,
oliendo a moho y desesperanza, donde brotaron los versos más sublimes y apasionados de la literatura mística de todos los tiempos. Sin papel, sin tinta y sin luz suficiente para escribir, San Juan comenzó a componer en su mente el famoso cántico espiritual, memorizando estrofa por estrofa, recitándolas para sí mismo como una canción de cuna para su alma herida. Imagina el contraste impactante: un hombre cubierto de heridas, tiritando de frío y hambre, cantando internamente sobre montañas verdes, valles solitarios y el encuentro amoroso con el amado de su alma. Él clamaba en sus versos: ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? No como una acusación de abandono, sino como el grito de un amor herido que busca incansablemente la presencia del otro. Él no encontró a Dios a pesar de la prisión. Él encontró a Dios dentro de la prisión, transformando aquel cubículo de tortura en una cámara nupcial. La poesía no nació de la alegría del mundo, sino de la presión aplastante de la cruz, probando que la belleza más pura muchas veces es destilada en el lagar del sufrimiento. Esto nos enseña que tu capacidad de generar vida, belleza y esperanza no depende del escenario a tu alrededor, sino de la conexión inquebrantable que mantienes con la fuente de la vida dentro de ti, incluso cuando todo afuera parece muerto. Esa experiencia revela una aplicación teológica profunda que desmonta nuestras expectativas infantiles sobre la fe. Dios, en su infinita sabiduría, a veces apaga las luces de nuestros sentidos para encender la luz inextinguible del Espíritu. Mientras vivimos rodeados de confort, elogios y facilidades, tendemos a buscar a Dios por lo que Él nos da, y no por quien Él es. Nos apegamos a los juguetes espirituales, a las sensaciones agradables y a los sentimientos de euforia. Pero en la noche oscura, Dios retira esos consuelos sensibles, como una madre que retira el pecho al niño para que aprenda a comer alimentos sólidos y crecer. Es un proceso de destete espiritual doloroso, donde sentimos que hemos perdido la fe, cuando en realidad estamos siendo purificados de una fe egoísta y basada en intercambios. San Juan entendió que la oscuridad no era la ausencia de luz, sino un exceso de luz divina que deslumbraba sus ojos humanos, incapaces de procesar tamaña grandeza. La noche es, en verdad, Dios acercándose tanto, pero tanto, que nuestras facultades limitadas entran en colapso, quedando solo la fe pura y desnuda. Lo que tú llamas hoy crisis, Dios lo llama purificación. Lo que tú sientes como frialdad, el cielo lo ve como el fuego del amor, consumiendo las impurezas de tu ego para que puedas unirte a Él de forma plena y verdadera. Ahora, quiero que traigas esa realidad dentro de tu habitación, dentro de tu lucha personal, y entiendas que no estás solo en esta travesía por el desierto. Si San Juan de la Cruz pudo encontrar ríos de agua viva dentro de una prisión seca y hostil, existe un manantial accesible para ti ahora mismo, en medio de tu angustia, ansiedad o depresión. Tu celda actual, ya sea una enfermedad, un divorcio, el desempleo o una tristeza sin nombre, no tiene el poder de encerrar tu espíritu a menos que entregues la llave del miedo. Te invito a hacer un acto profético de resistencia espiritual ahora mismo. Ve a los comentarios y escribe: mi luz es Jesús. Al declarar esto públicamente, estás diciendo al mundo espiritual que aunque tus ojos vean oscuridad, tu corazón sabe que la verdadera luz del mundo está presente en tu barca. No subestimes el poder de una pequeña declaración de fe hecha en medio de la tormenta. Es como el pequeño rayo de sol que entraba en la celda de Juan, suficiente para mantener el alma viva y orientada. Comparte tu fe en los comentarios y ve cómo, al animarte a ti mismo, te conviertes en un faro para otros que están leyendo y navegando en las mismas aguas turbulentas que tú.
Aquí llegamos al corazón palpitante de este mensaje, al punto de inflexión donde necesito que recibas la llave maestra espiritual que abrió las puertas de la prisión de San Juan de la Cruz y que puede liberarte de la angustia hoy mismo. El gran secreto que este doctor de la Iglesia descubrió en las tinieblas es una verdad contraintuitiva que el mundo moderno, adicto a sensaciones y experiencias instantáneas, ha olvidado completamente. La fe verdadera no es sentir, es saber. Hemos sido condicionados a creer que la presencia de Dios es validada por escalofríos, lágrimas de emoción, picos de alegría o circunstancias favorables, y cuando esas señales sensibles desaparecen, entramos en pánico, creyendo que el piloto ha abandonado el avión. Pero Juan nos enseña que esos consuelos son solo leche para niños. La oscuridad, por otro lado, es el alimento sólido de los adultos en la fe. La llave espiritual es comprender que, en la noche oscura, Dios no está ausente. Él está actuando en una frecuencia tan elevada y profunda que tus sentidos humanos, limitados y ruidosos, no logran captar, interpretando esa superpresencia como vacío. Es como mirar directamente al sol al mediodía. La luz es tan intensa que ciega la retina, y todo lo que ves es una mancha oscura. Por lo tanto, tu oscuridad actual no es falta de Dios, es el exceso de Dios cegando tu entendimiento limitado para despertar tu visión espiritual. En este estado de aparente ceguera ocurre el fenómeno más paradójico y consolador descrito por el santo en su poema, Caminar a oscuras y segura. Percibe la genialidad divina contenida en esta frase pequeña pero poderosa. ¿Por qué estarías más seguro en la oscuridad que en la luz? Porque cuando caminamos guiados por nuestra propia visión, por nuestros deseos egoístas y por nuestra comprensión limitada de lo que es bueno para nosotros, la probabilidad de errar el camino es inmensa. Tropezamos en nuestra propia voluntad y nos distraemos con las luces artificiales del mundo. Sin embargo, en la oscuridad sagrada impuesta por Dios, nuestra alma es puesta en brazos, nuestros apetitos desordenados son adormecidos y nuestra capacidad de arruinar los planes divinos es neutralizada. Estás seguro justamente porque ya no estás al mando. Es en la noche oscura que el alma viaja, disfrazada, protegida de los enemigos espirituales, el mundo, el demonio y la carne, que no logran ver lo que Dios está operando en el secreto de tu corazón. El sufrimiento que sientes es, en realidad, un manto de protección, una dichosa aventura, una feliz suerte, donde Dios te conduce de la mano por un camino que desconoces, hacia un destino de unión que jamás alcanzarías si dependieras de tus propios pies y mapas. Profundizando aún más en esta revelación, San Juan de la Cruz nos entrega una brújula infalible para navegar esta noche, sin otra luz y guía sino la que en el corazón ardía. Cuando todas las luces externas se apagan, la luz de la aprobación ajena, la luz de la salud, la luz de la estabilidad financiera, se enciende una llama interna que nada ni nadie puede extinguir. Esta luz no ilumina los ojos físicos, pero calienta la voluntad y orienta el amor directamente hacia el Creador. Es una certeza intuitiva, silenciosa e inquebrantable que dice: yo soy de Él y Él es mío, incluso cuando todo alrededor grita lo contrario. Esa luz interior guiaba más cierto que la luz del mediodía. Piénsalo. La fe desnuda, desprovista de sentimientos placenteros, es una guía más precisa y segura que la mayor claridad intelectual que hayas tenido. Si hoy no logras sentir a Dios, pero sigues orando, sigues buscando y sigues queriendo amarlo, sabe que esa perseverancia es la prueba cabal de que la llama está viva. El hecho de que sufras por creer que perdiste a Dios es la mayor evidencia de que lo amas más que a ti mismo,
pues quien no ama no sufre la ausencia. Tu dolor es el rastro del fuego del Espíritu Santo, quemando las impurezas para dejar solo el oro puro de la caridad. Por lo tanto, el clímax de tu transformación comienza cuando dejas de luchar contra la noche y comienzas a confiar en ella como un instrumento de transporte divino. La llave es la aceptación rendida. En vez de gastar tus energías gritando «sácame de aquí», comienza a susurrar «moldéame aquí». Entiende que la distancia entre tú y Dios no existe. Lo que existe es una barrera de percepción que está siendo demolida ladrillo por ladrillo. En el momento en que desistes de exigir pruebas sensibles y decides confiar en la promesa ciega, cruzas el umbral de la madurez espiritual. Dejas de ser un siervo que trabaja por recompensa y te conviertes en un amigo que permanece por fidelidad. La noche oscura no vino para matarte, sino para matar aquello en ti que no es eterno, para que lo que es eterno pueda finalmente respirar y expandirse. En aquella prisión en Toledo, Juan perdió todo, pero ganó el todo. Y la promesa para ti, en este día 14 de diciembre, es la misma. Si permaneces firme, sin otra luz, sino la que arde en tu corazón, serás conducido a un encuentro de amor tan profundo que, al mirar atrás, agradecerás por cada segundo de oscuridad que te llevó hasta los brazos del amado. Este es el giro que tu alma necesitaba, la certeza de que no estás perdido en el abismo, sino siendo gestado en el misterio. La angustia que oprime tu pecho ahora es, en el lenguaje místico, el gemido de parto de una nueva versión de ti mismo, más fuerte, más humilde e infinitamente más cercana a Dios. El silencio de Dios no es indiferencia, es la intimidad de la mirada. Cuando dos amantes se miran profundamente a los ojos, las palabras cesan, porque la comunicación se ha vuelto total. Dios te está mirando ahora, en silencio, amándote en una profundidad que las palabras no pueden expresar y que los sentimientos no pueden contener. Calma tu corazón agitado con esta verdad. El guía está sosteniendo tu mano con fuerza, y Él conoce el camino en la oscuridad mucho mejor de lo que tú conoces tu propia casa en la luz. La alborada no es una posibilidad, es una certeza absoluta para quien sigue caminando, paso a paso, guiado solo por la fe que arde en el pecho. Ahora que hemos recorrido juntos este camino a través de las sombras y comprendido el secreto místico escondido en la prisión de San Juan de la Cruz, ha llegado el momento sagrado de sellar esta verdad en tu espíritu a través de la oración. Te invito, donde quiera que estés en este momento, ya sea sentado al borde de la cama, en el transporte camino al trabajo o en un rincón silencioso de tu casa, a cambiar tu postura interior y externa, cerrando tus ojos físicos para abrir la visión del alma. Respira profundo, llenando tus pulmones con la certeza de que el aire que respiras es la propia gracia de Dios, sosteniendo tu existencia. Y al soltar el aire, imagina que estás liberando toda la tensión, toda la ansiedad y toda la necesidad urgente de entender el porqué de tu sufrimiento. Permítete entrar en el silencio interior que el santo tanto valoraba, aquel lugar secreto donde las voces del miedo no tienen permiso para entrar y donde puedes finalmente descansar la carga pesada que has llevado solo por tanto tiempo. No te preocupes por las palabras correctas o por la teología perfecta. Trae solo tu noche, tu dolor desnudo y crudo, y colócalo en el altar, pues es exactamente esa ofrenda de vulnerabilidad la que atrae la presencia compasiva de lo divino. Señor Dios, Padre de infinita bondad y misterio, nos colocamos ante tu presencia soberana en este instante, no con máscaras de fuerza o fingimiento de alegría, sino con la verdad de nuestra fragilidad humana expuesta. Tú conoces,
oh Padre, a este hijo y a esta hija que ahora me escuchan. Tú sondeas los corazones y sabes que, para muchos de ellos, el día se convirtió en noche y la alegría se transformó en lamento silencioso. Nosotros te presentamos esa sensación de abandono, ese frío en el alma que nos hace temblar y la duda cruel que intenta convencernos de que no somos amados o escuchados por ti. Así como estuviste con tu siervo Juan en aquella celda fría de Toledo, pedimos que tu presencia, aunque invisible a los ojos de la carne, envuelva ahora a cada persona que se siente prisionera de la depresión, de la angustia o de las circunstancias adversas de la vida. Que tu silencio no sea interpretado como ausencia, sino como un abrazo tan fuerte y envolvente que dispensa palabras, comunicando directamente al espíritu que ellos están seguros, protegidos y profundamente amados. Clamamos por la intercesión y por la sabiduría que concediste a San Juan de la Cruz, pidiendo que nos enseñes a navegar por estas aguas turbias con la brújula de la fe pura. Señor, enséñanos a caminar a oscuras y seguros, confiando que tu mano guía nuestros pasos con más precisión de lo que nuestra propia visión jamás podría hacer. Que la oscuridad que nos rodea deje de ser vista como una tumba y pase a ser comprendida como un útero sagrado de transformación, donde nuestro viejo hombre, adicto a consuelos pasajeros, está siendo deshecho para dar lugar a un espíritu nuevo, fuerte e inquebrantable. Danos el coraje de permanecer quietos bajo tu mano modeladora, aceptando la purificación de nuestros sentidos y deseos, para que podamos amarte no por lo que nos das, sino por quien tú eres. Que la llama de amor viva que arde en el pecho sea suficiente para calentarnos en esta noche fría y que la certeza de tu unión con nosotros sea nuestra ancla firme en medio de la tormenta emocional. En este momento de conexión profunda, traemos a la memoria la promesa eterna registrada en el Salmo 139, que dice: «Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día». Declaramos sobre la vida de cada espectador que la oscuridad que ellos enfrentan no es opaca para ti, Señor. Tú ves claramente a través de ella, y tú ves el tesoro que está siendo forjado en lo secreto. Que esa verdad bíblica descienda como un bálsamo sobre las heridas del alma, removiendo el miedo irracional a lo desconocido y sustituyéndolo por la paz de quien sabe que es observado y cuidado por el Creador del universo. Que ellos puedan sentir ahora mismo que tu luz no está fuera, esperando el amanecer, sino que está dentro, brillando con fuerza inextinguible en el centro de su ser, transformando la noche en día espiritual, iluminando los rincones más oscuros del miedo con la claridad de tu omnipresencia amorosa. También tomamos posesión de la profecía de Isaías 45:3, donde prometiste: «Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor». Reivindicamos esos tesoros para cada vida que está viendo este video. Que no salgan de este desierto con las manos vacías, sino que salgan cargando las riquezas de la paciencia, de la humildad, de la templanza y de una fe probada en el fuego, que vale más que el oro. Que el dolor de hoy se convierta en la sabiduría de mañana y que la soledad que sintieron se transforme en una capacidad expandida de amar y acoger al prójimo. Rechazamos la mentira de que este sufrimiento es en vano y declaramos que hay un propósito divino, una riqueza oculta que solo puede ser minada en las profundidades de esta caverna espiritual, y que en breve será expuesta para la gloria de tu nombre y para el testimonio de victoria de estos tus hijos. Señor, toca ahora la mente de quien está pensando en rendirse, de quien cree que la noche nunca va a terminar.
Envía tu Espíritu Santo Consolador para susurrar coraje en el oído espiritual de cada uno. Rompe las cadenas de la opresión, del insomnio y de la desesperación. Disipa la niebla de la confusión mental y trae claridad de propósito. Profetizamos que la alborada ya está en camino, no como una esperanza lejana, sino como una realidad que ya comenzó a romper en el horizonte espiritual. Así como San Juan de la Cruz salió de aquella prisión para vivir los años más fecundos de su vida, declaramos que estos hermanos y hermanas saldrán de esta noche oscura no solo sobrevivientes, sino avivados, llenos de autoridad espiritual y listos para consolar a otros con la misma consolación que recibieron de ti. Que el fin de esta prueba marque el inicio de un ministerio de luz en sus vidas. Te pido que continúes con los ojos cerrados por un instante más y visualices una luz suave, dorada y cálida, naciendo dentro de tu pecho, expandiéndose lentamente hasta envolver todo tu cuerpo, expulsando el frío y el miedo. Siente la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardando tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de noticias buenas, de dinero en la cuenta o de la ausencia de problemas. Es un regalo sobrenatural, una garantía de que el capitán de tu alma está al mando y que el puerto seguro es cierto. Recibe ahora el descanso para tu cuerpo cansado y para tu mente agitada. Recibe el permiso divino para dormir en paz esta noche, sabiendo que mientras descansas, Dios trabaja a tu favor, tejiendo los hilos de tu historia en un tapiz de redención y belleza. A medida que vamos cerrando este momento sagrado, quiero dejar una invitación especial para que seas un instrumento de esa luz en la vida de otras personas. Existen miles de almas ahora mismo presas en sus propias prisiones invisibles, creyendo que fueron olvidadas, necesitando desesperadamente escuchar que la oscuridad no es el fin. Si sentiste el toque de Dios a través de este mensaje, te pido que compartas este video con alguien que sabes que está sufriendo, alguien que necesita una palabra de esperanza. No guardes este tesoro solo para ti. Al compartir, te conviertes en un misionero digital, extendiendo la mano para sacar a otro hermano del pozo. Verifica también si estás suscrito al canal, pues nuestra misión es continuar trayendo contenido que alimenta el espíritu y fortalece la fe en los días difíciles. Antes de irte, quiero que salgas de este video con una última declaración de victoria grabada en tu mente. Recuerda siempre, la mayor oscuridad de la noche es justamente el momento que antecede el romper de la aurora. Estás más cerca de la luz de lo que imaginas, y el Dios que te sostuvo hasta aquí no te dejará caer ahora. La prisión de Toledo no logró contener el espíritu de Juan, y ninguna depresión, crisis o miedo logrará contener el espíritu de Dios que habita en ti. Levanta la cabeza, seca las lágrimas y camina con la dignidad de un hijo amado, sabiendo que tu noche oscura es solo el preludio de un día eterno de gloria y unión con el Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia, trayendo sanidad, restauración y la certeza inquebrantable de que nunca, jamás has estado solo. Ve en paz, descansa en la gracia y confía en el misterio. Jesús es tu luz, y en Él no hay tinieblas que puedan prevalecer. Queda con Dios y hasta nuestro próximo encuentro de fe. Amén.